Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia y retomamos este domingo una de nuestras tradiciones mensuales, la del buzón de Dentro la Historia. Como siempre, como ya en otras ocasiones, me han escrito muchísimos de ustedes, pero también hay otros temas que trataré hoy. Si quieren escribirme para proponer algún tema, para preguntar algo, alguna curiosidad, algo que de verdad quieran conocer o saber, también para hacer críticas, por supuesto, siempre son bienvenidas. Anoten la dirección. El correo electrónico es fbtutsi@dentrolahistoria.net. Especifiquen por favor en el asunto que va para el correo de DLS para que me sea más fácil responderles. Como decía, después de la pausa de verano, en la que de todos modos hemos dedicado espacio, después de la reanudación otoñal de nuestra programación, aquí estamos, con un nuevo episodio. Así que empecemos con el correo que me escribió Gian Andrea Ferrari. Mi pregunta de este mes se refiere a la separación de las carreras de jueces y fiscales. Bueno, por ejemplo, es un tema que no es completamente histórico al 100%, pero tiene perfiles históricos. Tengo una primera impresión, escribe Gian Andrea, estaría a favor, pero luego, si me detengo a reflexionar, este era uno de los puntos del plan de renacimiento democrático de la P2. Mientras que, hasta que se demuestre lo contrario, nuestra Constitución fue escrita por hombres honorables. ¿Por qué motivo en esa época nuestros padres constituyentes no optaron por esa separación? Gracias. Bueno, gracias a ti, Gian Andrea, antes que nada, por escribirme, porque siempre me da mucho gusto. Además, alerta de spoiler, hoy es 19 de octubre en 2 días. El martes 21 de octubre publicaremos un video dedicado a los orígenes históricos de la P2, así que no se lo pierdan. Será realmente un video muy interesante. Volviendo a tu pregunta, los padres constituyentes habían pensado en una carta que fuera rígida y flexible al mismo tiempo, que respondiera a las necesidades inmediatas de un nuevo Estado democrático, capaz de superar la etapa oscura, la etapa de la dictadura que había dominado el país durante el ventenio fascista y, al estudiar las diferentes propuestas, no surgió la necesidad de separar las carreras de los magistrados. Más allá del hecho de que los códigos penales habían sido reescritos y también modificados durante el ventenio fascista, tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento, pero si queremos, también el Código Civil, que por cierto, todavía hoy está en vigor, todavía hoy se utiliza, es de los años 40. Pero, básicamente, para los padres constituyentes, la verdadera necesidad, la verdadera prioridad, tenía más que ver con la plena separación de los poderes del Estado, no la separación de las carreras de los magistrados y la independencia de cada poder. Entonces, separar el poder legislativo, el que pertenece a las cámaras del Parlamento, y también la elección de un bicameralismo perfecto. Era una elección básicamente de equilibrio, del poder ejecutivo, el que ejerce el gobierno, del poder judicial. No se pensaba en absoluto en la posible preeminencia de uno de los poderes sobre los otros. No se pensaba en absoluto en situaciones de fricción entre los distintos poderes. Claro, la nuestra es una constitución rígida, pero modificable. Y luego, con el artículo 138 y el artículo 139, existe la plena posibilidad de hacer modificaciones. Esto también es algo que fue comprendido, que fue aceptado, que fue incluido por nuestros padres constituyentes. Tú los defines como caballeros, y es una bonita etiqueta que me gusta mucho, precisamente para tener una Italia democrática, pero también capaz de adaptarse en caso necesario a las modificaciones requeridas por la historia y el curso de los acontecimientos. Personalmente, en lo que respecta a la separación de las carreras de los magistrados, yo no veo ni ventajas, ni beneficios absolutos, ni posibilidades de disminución o peor aún básicamente situaciones de dificultad para la propia magistratura italiana. Se debería intentar en todo caso una posibilidad de mediación entre las distintas situaciones, de no llegar a un enfrentamiento directo, de diálogo entre los poderes del Estado que de todos modos son independientes entre sí. Si pensamos en la figura de garantía del presidente de la República, que es el mediador ideal entre todos los poderes, y no solo eso, entonces tal vez deberíamos mirar con más confianza precisamente al papel del jefe de Estado, también en este ámbito. Pasemos a otro correo que ha llegado, el de Giovanni Berardi.
Me dice, claro que sigo su podcast en Amazon durante mis viajes en coche. Entonces, Gianni, además, es uno de los que sigue la parte de audio, la plataforma de podcast. Me gustaría sugerir un análisis más profundo sobre el caso Lavorini, un episodio bastante complejo que se entrelaza de cierta manera con el asesinato. Pasolini, quien además se expresó públicamente sobre el asunto, no porque los autores de los crímenes sean los mismos, sino porque representó un terreno de enfrentamiento ideológico entre la derecha y la izquierda, en el que el conspiracionismo sirvió a ambos bandos de forma simétrica, como medio de propaganda y justificación moral. Sería muy interesante y útil su punto de vista. Bueno, ¿qué decir, Giovanni o Gianni, si prefieres que te llame por el diminutivo? Te agradezco el correo. Nunca había considerado hablar del caso Lavorini. Te prometo que lo pondré en la agenda para los próximos meses. Claramente, primero debo recopilar toda la documentación para proponer un trabajo completo. De todos modos, hasta pronto. Aún así, gracias. Y gracias también a quien, como tú, elige un camino diferente para nuestro contenido. No el de los videos, sino los audios que se pueden escuchar a través de los podcasts. Donde sea que estén, ya sea en el auto mientras manejan, pero por favor tengan cuidado al conducir, que nos están escuchando, tal vez en un transporte público, mientras se mueven o mientras salen a correr. En cualquier momento saben que siempre estamos con ustedes. Pasamos a otro correo que me llegó de Fabio Spadoni y me escribió: Buenos días, Federico. Vi el video sobre la masacre de Bolonia. Te felicito por la exhaustividad de la información. Se nota claramente tu curiosidad que te permite ampliar tu cultura. Bueno, Fabio, te agradezco los cumplidos. Pero aprovecho tu correo justamente para invitar a todos ustedes a ser curiosos. Sí, lo sé, la curiosidad es algo que nace desde dentro, algo que es autónomo, que es independiente. A veces viene de nuestra propia voluntad, pero hay que ser curiosos. Se necesita un poco de curiosidad. De lo contrario, lo entienden bien. Sin curiosidad no querríamos conocer, y si no conocemos, nos quedamos íntimamente más pobres. Si se ha dicho que saber es poder, también es cierto que la voluntad de conocer supera todas las demás voluntades. A veces es bueno hacer un pequeño esfuerzo, pequeño, tal vez, para tener un porqué. Ese empuje extra, esa voluntad extra. Entrar a una librería, elegir un libro o abrir un libro que ya tenemos en casa, que compramos quién sabe hace cuánto tiempo, porque nos atraía el tema o el autor, o quién sabe por qué, y que nunca hemos hojeado. Un querido amigo, Nino Pella Pellacani, me dijo una vez: yo he comprado un montón de libros, pero el dinero gastado en libros lo considero dinero invertido. Una inversión en cultura, y Nino tiene razón al respecto. Aprovecho para saludar a Nino Pella Pellacani, que es una persona excepcional. Luego me escribe Franco Dominiani, que además es uno de nuestros seguidores más asiduos y me da mucho gusto que me contacte una y otra vez. Me habla de la cumbre de Tianjin. Me dice: buenas tardes. No sé hasta qué punto hayan hecho un buen trato con un seguidor como yo, que vive el canal con pasión y los espera con estímulos constantes. Tranquilo, Franco, a mí solo me da gusto. Tengan paciencia, tengo mucha paciencia. Me gustaría que hicieran un video sobre la cumbre de Tianjin y sobre la nueva definición de Eurasia. La historia geopolítica está profundamente entrelazada. Yalta y Potsdam dividieron Europa, de hecho ya hemos hablado de eso, y no permitieron un desarrollo de Eurasia. Hoy, en cambio, con la cumbre de Tianjin surge una nueva Eurasia que va más allá de Yalta. Mismo nombre, pero con fines políticos y, sobre todo, alianzas diferentes. ¿Puede esta nueva Eurasia ser el preludio de una nueva guerra fría, convirtiéndose en antagonista de la OTAN? ¿Puede Europa convertirse en una víctima, no solo en términos económicos? ¿Qué futuro debemos esperar? El tema es muy candente y sería interesante profundizar en él. También porque los medios europeos y estadounidenses, al igual que sus políticos de referencia, están divididos sobre los posibles desarrollos. Entonces, querido Franco, realmente, esta idea de un bloque euroasiático que reúna a tres grandes potencias económicas, antes incluso que militares, como la Federación Rusa, China e India, es una idea que se venía impulsando desde hace tiempo, dentro de los llamados BRICS. Claro, en el último periodo, Brasil bajo Lula ha tomado posiciones bastante críticas respecto a una posible dirección rusa, porque el verdadero problema de los bloques siempre es ese, la dirección. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que da la pauta? ¿Quién es el que sugiere hacia dónde ir? Es un problema que también afecta a Europa, si lo piensas bien, si todos ustedes que me están escuchando lo piensan bien. Lo vemos en el hecho de que en la Unión Europea, la Comisión Europea da directrices,
pero dentro de ella depende de equilibrios que no siempre son estables. Lo vemos con la moneda única, que forma parte de nuestra vida cotidiana desde hace más de 20 años, e incluso más si pensamos en cuándo fue ideada. Una moneda única que por un lado representa una gran oportunidad porque elimina los problemas de los tipos de cambio y da un apoyo real a las finanzas nacionales contra las especulaciones, pero por otro lado, falta una dirección única. Por eso hemos visto una y otra vez una Europa monetaria y económica a diferentes velocidades, con diferentes prioridades, agendas distintas y con todos los problemas que eso ha traído. También en lo que respecta a un bloque euroasiático, en realidad, ¿cuál es el punto central? ¿Cuál es realmente la parte que funciona y cuál puede ser crítica? La parte que funciona tiene que ver con la apertura de un mercado único posible entre grandes gigantes. Uno que alimenta fuertemente la economía global, que es el chino. Otro que puede intervenir de manera fuerte gracias a la mano de obra, que es el indio. Y otro que pone a disposición diversas materias primas, el ruso. Pero luego, ¿cómo se debería alimentar este mercado? ¿Con qué moneda? ¿Con el rublo? ¿Con el yuan? ¿Con la rupia? Monedas que no son particularmente sólidas en el mercado. No son monedas que permitan intercambios de alto valor. Y luego, este bloque euroasiático, ¿cómo se posicionaría sobre ciertos temas? Dejando de lado los temas militares, por favor, en la agenda mundial, ¿cómo estamos pensando en las cuestiones ecologistas? Está claro que estos temas no están dentro o al menos en la cima de la agenda de Rusia, China o India. Entonces, ¿este bloque se posicionaría de manera opuesta al resto del mundo? Eso también es algo que hay que preguntarse. En cuanto a la política exterior, también ahí la India, por ejemplo, apoyaría a China en sus aventuras hacia Taiwán. La India que, por cierto, en las últimas semanas, antes de la cumbre de Tianjin, le pidió insistentemente a Putin que devolviera, literalmente, a los ciudadanos indios reclutados con engaños en el ejército de la Federación. ¿Estaría dispuesta a entrar en un sistema defensivo, o peor aún, ofensivo, complejo y confederado con los demás estados? Son todas preguntas que deben hacerse, porque las declaraciones son fáciles de hacer. Pero nosotros en Europa hemos visto lo difícil y largo que ha sido, complejo y todavía no ha terminado el proceso de construcción de una Europa unida. Y cuánto, incluso hoy, Europa unida no es un mecanismo, no digo perfecto, pero ni siquiera completamente funcional. Y lo complejo y lleno de obstáculos que puede ser el ideal de una especie de gigante euroasiático. Un gigante que luego tendría que enfrentarse a desafíos diferentes cada vez, con motivos de fricción distintos en cada ocasión. Por ejemplo, China eventualmente apoyaría a la India en sus fricciones con Pakistán. Buena pregunta. La India, a su vez, apoyaría a la Federación Rusa en sus fricciones con Georgia y Azerbaiyán. Otra buena pregunta. Todo esto plantea varias dudas sobre la verdadera solidez de la cumbre de Tianjin, pero veremos cómo se desarrollan las cosas. Franco me escribió otra vez y me escribió sobre el video de Bilderberg. Es un video que les digo, fue el mismo Franco, entre otros, quien lo pidió, y es un video que ha desatado, lo sabía, varias reacciones a veces desmedidas, por parte de quienes tal vez esperaban un video conspiranoico, un video que especulara sobre el lado oscuro, desconocido de las reuniones del Bilderberg. Un video que también hizo que en ciertos casos personas que honestamente no entendí por qué llegaron al canal a insultar, y en otros casos le dio vía libre a gente que sigue a otros creadores de contenido, como Matsuko Marciano Fusaro, que son personas acostumbradas a hacer escándalo, pero sin aportar sustancia, sin aportar pruebas. De hecho, muchas veces estas personas luego son desmentidas por quienes verifican las fuentes. Entonces, yo les puedo decir que ese video fue realizado profundizando en los temas, en la medida de lo posible. Simplemente porque no hay acceso completo a las actas de las reuniones del grupo Bilderberg. Se eligió hacerlo así.
Es su derecho y nadie puede obligarlos a divulgar el contenido de esas reuniones, a menos que existan perfiles de ilegalidad o incluso delitos cometidos. Pero no resulta que haya investigaciones judiciales en curso. Incluso hubo quien pidió una salida del FUB Ferdinando Imposimato, que mencionó en una entrevista que dio hace mucho tiempo el Bilderberg en lo que respecta al secuestro y asesinato de Aldo Moro. Una salida desafortunada. La de Imposimato no fue la única, hay que decirlo. Una declaración que no estaba respaldada por ninguna prueba, no estaba acompañada de ningún elemento fáctico. Era solo una de tantas afirmaciones que de vez en cuando se leen, proferidas a veces incluso por personas respetadas. No es, como decía, la única. Lo dije yo mismo en un comentario. Todavía recuerdo una entrevista que dio el banquero Geronci hace años, en la que disparaba quemarropa contra el Bilderberg, la Trilateral y otros llamados poderes fácticos. Pero sin dar elementos fácticos para decir sí, ok, es verdad, realmente es así, sí, ok. Efectivamente, Geronci tiene razón por estos motivos. Miren, ciertos temas, como el Bilderberg u otros, simplemente por el halo de misterio que los rodea y los envuelve, naturalmente tienden a desatar las peores fantasías. Pero distingamos una cosa, las fantasías son fantasías. Las fantasías pueden ser novelas de ciencia ficción o de política ficción, pueden ser opiniones filosóficas, también pueden ser simplemente el resultado de ensoñaciones oníricas, de sueños. Pero siguen siendo fantasías. Cuando uno se enfrenta con la realidad, la fantasía tiene que dar un paso atrás, tiene que admitir que no tiene ningún fundamento. Ahora bien, cuando se habla, por ejemplo, del grupo Bilderberg, si no disponemos de las actas, entonces no sabemos exactamente qué se dijeron los invitados en esa reunión. ¿Cómo podemos especular de manera seria? De manera seria, ojo, no dije fantasiosa, seria, sobre el contenido del trabajo. ¿Cómo podemos decir, oigan, saben, en esa reunión se decidió el destino de tal país, en esa reunión se decidió perjudicar a tal político? En esa reunión se decidió apostar por esa moneda o hundir esa otra moneda. ¿Cómo podemos decirlo? No se puede. Luego llegamos a los excesos de quienes, por ejemplo, comentando, han escrito que el Bilderberg destruyó a la Fiat. Y de verdad me dio mucha risa, porque en la lista de reuniones de los invitados al Bilderberg, bueno, encontré tantas veces a Gianni Umberto Agnelli, pero también a Cesare Romiti y, en tiempos más recientes, John Elkann. Y me pregunto, ¿por qué motivo las reuniones del Bilderberg deberían poner en la agenda la destrucción de la Fiat si luego invitan a los directivos de la misma Fiat? Es algo un poco extraño, ¿no les parece? Entonces, para concluir, cuando nosotros en Dentro la Historia aceptamos sus consejos, aceptamos sus sugerencias y tratamos ciertos temas, lo hacemos con mucho cuidado, no solo porque no queremos demandas, primero que nada porque está en juego la seriedad. Si no se conoce un tema, si no se tienen los elementos, es inútil hablar de ello. ¿Por qué motivo? Simplemente para causar escándalo, para tener unos miles de vistas más, para ganarse la simpatía de alguien que ve conspiraciones hasta en la esquina, para alinearse con la narrativa de otros. No es nuestro método. Yo fui educado como periodista, tengo mi propia ética, tengo mi propia deontología. Simplemente no puedo hacerlo. Es más fuerte que yo especular sobre lo que no conozco, escribir falsedades o, peor aún, hacer pasar por verdad algo que ni siquiera sé si existe. Prefiero decir las cosas como son, aunque tenga que detenerme donde sé que no tengo material. Es mejor así, es mejor porque se da una información correcta. Tal vez no sea 100% completa, pero es correcta. No es una información engañosa, no es desinformación. La diferencia es sustancial. La desinformación busca desviar, crear falsas expectativas, crear situaciones incluso embarazosas a veces. La información, aunque a veces no sea 100% completa, pero si está bien hecha, si se hace recurriendo a las fuentes, a las pruebas, a los testimonios, entonces es una verdadera información. La información la pueden obtener en cualquier momento con la plena confianza de que lo que se les dice o se les escribe es verdad. No es producto de la mente de alguien, simplemente es verdad. Luego puede que no guste, pero esa es otra cuestión. Eso entra en el ámbito de los gustos de cada quien. Pero no habrá una mentira, no habrá una invención, solo habrá la verdad. Les toca a ustedes elegir cómo es correcto que sea
lo que les gusta o no les gusta, lo que consideren que puede ser útil para ustedes o simplemente inútil. Pero les garantizo una cosa, en este canal no buscamos el sensacionalismo solo por el gusto de escandalizar. Nos enfocamos en los hechos. Nos enfocamos en las personas, nos enfocamos en los acontecimientos, nos llamamos Dentro la Historia. La historia no está hecha de invenciones, no está hecha de fantasía, es historia por todo lo demás. Bueno, pueden ver alguna película de ciencia ficción, pueden leer alguna novela de algún gran autor de ciencia ficción. Si les gusta, también pueden ir a los blogs de los conspiracionistas o de quienes disparan a lo loco sobre cualquier tema. Nosotros tenemos un método diferente que tal vez no les guste, pero es nuestro método. Les agradezco de nuevo, les deseo un buen domingo y les repito, si quieren escribirnos con sugerencias para cuestiones que no hayan comprendido, también para críticas, fbetusi@dentrolahistoria.net. Nos vemos el próximo mes con la casilla de correo de siempre de Dentro la Historia y nos vemos entre semana con 2 videos muy interesantes. Uno, ya se los dije, es sobre los orígenes de la P2, el otro trata sobre un episodio en África, que también vio la participación de Israel. Y el próximo domingo tendremos un nuevo episodio de otra serie que comenzamos el mes pasado, que es la de Leggiamo assieme la Costituzione. De nuevo, feliz domingo de mi parte, de Giovanni y de Dentro la Historia.